Beseta Ishmaya Perashat Beshalach, y vamos a intentar hablar algo sobre Tu Bishvat. Aquí en Israel ya comenzó, en otros países estará por comenzar. Ahí Beshalach paró Etaam, y fue cuando el faraón envió al pueblo. Velonaham Elohim derech eres Pelishtim, y no los envió por el camino de los Pelishtim Kikarobu, porque era cerca. Era cercano. Ki amar Elohim pen inahem am virotam milhamá, porque dijo Hashem, no vaya a ser que el pueblo ahora, al ver la guerra, Beshabu Misraiman, van a sentir temor y van a volver a Egipto. Pregunta Rabbi Shalom Shevadron, Sejas el Ibrahá, ¿es posible? Por ver una guerra, hay sospecha de que vuelvan a la sombra de la muerte, a Egipto. Si estuviera escrito, tal vez si se rompe su espíritu al ver la guerra, eso se podría entender. ¿Por qué? Porque después de todo lo que pasaron los hijos de Israel, todo lo que pasaron en Egipto, y cuando salen ahora tienen de repente una guerra delante, entonces puede ser que se sientan mal. Pero volver a Egipto, al origen de todo el sufrimiento, las persecuciones, ¿cómo van a volver a un lugar así? Y el mismo versículo trae la respuesta, que nos revela la debilidad que existe en una persona. ¿Cuál es la debilidad que nosotros tenemos? Karou, ki karou, porque es cerca. ¿Qué es lo que está cerca? No se refiere el versículo al decir que la tierra de los Filistín está cerca de la tierra de Egipto. Como está cerca van a volver a Egipto, que está cerca. No. Acá el versículo dice que todavía está muy cercana la salida de Egipto. ¿Y la naturaleza de la persona cuál es? La intención del versículo es, así dicen nuestros sabios, que ellos todavía sienten como cercana la salida de Egipto. Y hay algo en la naturaleza nuestra, de cada uno de nosotros, que nosotros queremos seguir con la costumbre. Uno viene acostumbrado a algo y en forma natural sigue con esa costumbre. Le cuesta hacer un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen de ser esclavos desde que nacieron, todos. Los padres, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos fueron esclavos desde el nacimiento. Ahora, cambiar esto todavía está muy cercano. Este es el temor. Después de entender esto, vamos a tratar de, no con un ejemplo, con un relato verdadero, un relato terrible, dice Rabbi Shalom Shevadron, que nos puede mostrar bien, nos puede enseñar sobre nuestra naturaleza y cómo esto se establece dentro de cada uno y por supuesto, lo que estudiamos del versículo. Cuenta Rabbi Shevadron que este relato lo escuchó de su cuñado, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Sejas el Ibrahá, y también lo escuchó de la suegra, la Rabanita Auerbach. Y ahí aparece una conversación con un halutz. Ahora va a decir qué es un halutz. Un halutz que va a explicar todo lo que pasó él, todos sus sentimientos. Y así fue el relato. Vamos a tratar de contarlo lo más rápido posible.
Rabbi Shlomo Zalman era un joven y en la casa de mi suegro, dice el Rav Shadrón, por cuestiones del momento, por la guerra, por las dificultades económicas, ellos tuvieron que mudarse a un barrio de Yerushalayim llamado Nahalat Zadok. Tal vez, no sé si existe hoy en día ese barrio, o si era un barrio que existía antes, la verdad que no sé. Y cuentan que en esa casa nueva donde iban a ir, que era una cuestión de tiempo nada más, ahí todavía quedaba en uno de los cuartos un halutz. Halutz, dice acá, es como un sobrenombre que se le ponían en ese tiempo a los que vamos a decir que se separaban de nuestra cultura, de la cultura de lo espiritual nuestro, se apartaban de eso. Quedaban estudiaban otras cosas y no le interesaba estudiar Torah y nada de eso. Bueno, él estaba en un cuarto con la esposa, en un cuarto de esa casa. Hoy en día, si yo tengo que alquilar un departamento o una casa, no voy a alquilar una casa si hay una persona viviendo en un cuarto, ¿no es cierto? Pero parece que en esa época era algo, tal vez algo más normal. De todas maneras, ellos tenían, esta pareja que vivía ahí, tenía una entrada individual a la casa, pero, evidentemente había partes de la casa que estaban compartidas. No sé si será el baño, la cocina, el salón, no sé qué estaba compartido. Y bueno, entonces había cosas que tenían que compatibilizar la familia del Rab con ellos. Cuenta acá Rav Shadrón, como dijimos, ahí estaba la suegra, el suegro y el cuñado y bueno, y todos los demás hijos de la pareja. Ellos entraron a ver a este hombre y su esposa y le hablaron al corazón. ¿Para qué? Para que ellos entiendan todo lo que tenía que estar de común acuerdo. Sobre el Shabbat, especialmente. Ellos le aseguraron y se obligaban a no profanar el Shabbat. Pero el primer Shabbat que estuvieron juntos, ya, ¿qué pasó? Profanaron Shabbat. No cumplieron con la garantía que dieron. Cuenta que el Rab, que mi suegra se sentó y no sabía qué hacer, mandó a su hijo, a Rabbi Shlomo Zalman, que era un chico muy inteligente. ¿Para qué? Para hacer algo con su inteligencia. Vamos a ver qué. Y en efecto, empezó a conversar con este hombre y ¿qué vieron? Que ellos no sabían absolutamente nada. Ellos se comprometieron a no profanar el Shabbat, pero no tenían idea de lo que significaba Shabbat siquiera. Entonces, ¿cómo podían no profanarlo si no sabían qué era lo que tenían que hacer? Y cuando hablaron ahora sobre el tema, ellos habían asegurado, por supuesto, no profanar la santidad de Shabbat, pero sin saber qué significaba. Bueno, le quisieron explicar a este hombre, que aparentemente tenía buenos sentidos y buena captación. Después supieron así a continuación que, o sea, hablando un poquito con él, el chico Rabbi Shlomo Zalman, y entonces le habló un poco con palabras suaves y enseguida este hombre empezó a hablar
con el chico y empezó a alargar cosas. Empezó a revelar su interior. Cuenta que antes de la Primera Guerra Mundial, ya estamos hablando hace más de 100 años, 110 años aproximadamente, antes de la Primera Guerra Mundial, y no antes de que, a ver, cuenta que él no sabía una palabra de judaísmo antes de la Primera Guerra Mundial, y los padres de él eran reformistas. La abuela encendía velas las noches de Shabbat, pero ¿qué podía yo saber? Inclusive no sabía lo que significaba ser yudí. Ni siquiera eso sabía este hombre, al tener padres reformistas. Y así me parecía a mí, como hoy, así parecía yo, con una relación cero con todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Pero, mientras tanto, en la mitad del camino, algo me pasó. Algo me pasó y yo pude conocer, pude ver al Creador, al conductor del mundo, y con eso hoy yo sigo igual. Quedé igual que antes, a pesar de haber conocido personalmente a Hashem. ¿Es posible? Sí. Y yo voy a explicar, por favor, escúchame, le dice al chico. Yo te voy a contar. Cuenta que en la guerra él estuvo en el frente de batalla. Y bueno, ¿qué significa estar en el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial? No estamos hablando ni de la Segunda ni las guerras que hay hoy en día. En la Primera Guerra Mundial, frente de batalla significaba una ametralladora en la mano o algo por el estilo, o un fusil, y estar en una trinchera, ahí, horas, días, quién sabe cuánto tiempo, con el enemigo tirando de un lado y él tirando del otro, y las balas que pasan, van y vienen las balas. Y él cuenta, yo lo voy a resumir un poco, cuenta que todo el día era balas que van y vienen y la vida pendiendo de un hilo y sin saber nada de nada. Cuenta que había un grupo de jóvenes, compañeros de él, muy extraños. Ellos eran muy extraños y yo no tenía ninguna relación con ellos. Pero yo veía que ellos hacían algo bueno y se sentían bien y estaban conectados con algo. Pero, ¿qué es lo que supe después? Ellos eran Yudim. Eran Yudim como yo. A ver dónde está la parte en que habla con ellos. Él se animó a hablar con uno de ellos para ver, porque él, ¿qué veía? Él estaba prácticamente destruido. Todos los días, balas que van y vienen, frío, lluvia, metido la mitad del cuerpo dentro del barro, y la verdad que Baruch Hashem, que nosotros no sabemos qué significa eso, pero él cuenta que estaba destruido completamente. Pero él veía que esta gente, estos compañeros, que eran un poquito extraños, ellos de repente tenían un librito, sacaban el librito, decían unas cosas, y después se sentían nuevos como si hoy hubieran entrado en combate, y no como yo, que ya venía días o semanas, y que ya estaba en un estado completamente de destrucción. Alguna magia, algo hacían, y yo no sabía qué. Ya seguimos. Estoy tratando de encontrar hasta dónde me salté.
cuenta que no se pudo contener. Y uno de esos días, cuando estaba en la mitad de las batallas, quise saber. Y le pregunté a uno de ellos, ¿cómo es posible que tú no sientas el dolor que yo siento? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo hacen para levantar sus ánimos? Me explicó algo, pero yo no entendí absolutamente nada de lo que me dijo. Tal vez una sola cosa sí entendí muy claramente. Por cuanto que yo sostenía que yo caí aquí y que la suerte o el destino o algo me trajo aquí, ¿y yo qué hago? Yo tiro, disparo, y del otro lado también disparan. Pero para ellos todo estaba muy claro. Él me explicó que alguien lo puso él aquí con una finalidad específica y en forma particular. Y todo se hace con él en forma especial y cada bala que él dispara tiene un destino conocido desde un principio. Todo esto me dijo y yo cada vez entiendo menos. Él me enseñó que ese alguien que lo puso acá y que él está alrededor de todo, se llama Akadosh Baruj Hu, y que él creó todo el mundo, a cada uno de nosotros, y él supervisa todo. Y todo Yudí sabe esto y es educado con esto sin ninguna duda. Y todo está claro. Escuché el contenido de las palabras algo, un poco más, un poco menos. Me volví a mi lugar. Y todo volvió a lo mismo. Disparos van, disparos vienen. Yo disparo, las balas pasan cerca, lejos. Y pensé, yo también soy Yudí. Y mis compañeros Yudim, ellos tienen un mundo maravilloso y muy interesante. Y también, aunque ellos crean más o crean menos, pero yo no tuve la oportunidad de conocer a Hashem. Tal vez ese sea el problema, tal vez esa sea la verdad, porque yo no sé nada de todo esto. Así estuve pensando. Y llegué a un punto de emoción. Las lágrimas corrían por la mejilla y gota tras gota, sin pausa, caían las gotas, lágrimas. Y yo sentía una especie de dolor mezclada con enojo y pensé, ¿por qué mi papá no me enseñó nada de judaísmo? Y así entré a una sensación de emoción y de piedad conmigo mismo y los minutos pasaban y las lágrimas seguían cayendo cada vez más. Y yo seguía disparando y llorando, disparando y llorando. Así seguí hasta que de pronto hubo un momento de tranquilidad. Y entonces algo pasó en mi corazón. Y así hablé en ese momento. Ribono Shel Olam, Señor del mundo. Así dije con mi corazón. Yo me dirijo a ti
Y tal vez, ¿por qué? Porque tal vez tú estás presente. Como lo dijo así como con duda. Si es verdad lo que dicen mis compañeros Yehudim, si ellos tienen razón en sus palabras, de que hay alguien que ve todo y que supervisa todo, quiere decir que tú me escuchas a mí. A mí también me escuchas. Y yo me dirijo a ti con una súplica, con un pedido. Muéstrame que tú existes, muéstrame que estás presente. Y así, con mucha duda en los pensamientos, con mucha duda en las palabras, seguí con mis pensamientos y dije así: Señor del mundo, yo no tuve la oportunidad de conocerte. ¿Y por qué yo no tuve mérito de saber sobre tu presencia? Entonces, yo te pido ahora, por favor, Señor del mundo, muéstrame en este momento que estás presente. ¿Y cómo yo voy a saber que tú estás presente? Él se lo pregunta a sí mismo y hablando con Hashem. Yo no tengo ningún interés en esta guerra una guerra que yo no entiendo nada, una guerra que para mí no tiene sentido. Yo disparo, el otro dispara, todos disparamos, y a quién le disparamos, a qué le disparamos, nadie sabe. Entonces, por favor, ayúdame. Ayúdame a salir de este frente de batalla. ¿Cómo? Por ejemplo, que una bala me pegue en un dedo. Y entonces yo no voy a poder seguir disparando. Y así me van a liberar de aquí. Y así yo voy a saber que tú existes. No terminé de hablar con mi corazón. Y en forma tan simple. Y la bala del enemigo viene. Viene. Y un frío corrió por mis huesos. Justamente en el dedo me pegó un metal, un resto de metal de una bala, y solamente hirió mi dedo y nada más. Por supuesto, ya no estuve más en el frente. Todo tal cual como yo quise. De acuerdo a mi pedido, pude ver a Hashem delante mío, prácticamente delante mío. Y sigue diciendo este hombre, Halutz, me muestra el dedo. Dice, sé que Eli Bambeu, como decimos en la Shirat Hayam. Este es mi Dios y le haré un santuario. Este es mi Dios, este dedo herido. Y le mostró el dedo, el agudal es el dedo gordo, yo hice así, no, el agudal. Le mostró el dedo agudal herido como un símbolo, una muestra de que él conoció al conductor del mundo. Y así terminó una conversación que todavía no terminó. Porque dice Rabbi Shlomo Salman que él dijo otra cosa, Esva Elokimi, como dijeron los brujos, los Hartumim, cuando ellos también vieron a Hashem, cuando ellos no podían presentarse delante del faraón, no podían sacarse los piojos, creo que era la placa de los piojos, dijeron, este es el dedo de Hashem. Por supuesto, siguió hablando este hombre, porque después de lo que vio, ¿cómo puede ser que siguió siendo igual? ¿Cómo puede ser? Porque nosotros vemos que él vio a Hashem frente a frente. ¿Y cómo no fue gadolador? ¿Cómo siguió siendo así totalmente fuera de lo que es la espiritualidad? ¿Cómo es posible? Por eso el relato no termina, si no el relato hubiera terminado ahí.
Dice, por supuesto, siguió diciendo, todo esto fue algo muy fuerte, fue algo que me convenció de la presencia de un creador, algo impresionante, y es muy difícil explicar hasta dónde esto me llegó. Así dice, hasta dónde me llegó. Resolví que apenas termine la guerra, yo me iba a sentar a estudiar judaísmo. Apenas termine la guerra. Y así fue que terminó la guerra. ¿Y qué pasó? Vamos a ver la segunda parte de la historia. La guerra terminó, Baruch Hashem, y volví a casa en paz. Mis piernas me llevaban al Bet HaMidrash, a la casa de estudios, para estudiar judaísmo, como yo decidí, pero yo no supe sobre mis propias fuerzas, no conocía mis fuerzas y caí en la trampa. ¿Qué pasó? Bueno, antes de la guerra, yo ya había casi terminado mis estudios de agrónomo, ingeniero agrónomo, y me quedaban solamente por dar algo muy corto, solamente 3 meses para terminar y conseguir el título de ingeniero. Ahí dije, no voy a desperdiciar todo lo que estudié antes de la guerra. Eso no es lógico. Por eso, hace falta el sustento, ¿no es cierto? Ahora termina la guerra, hay que empezar de cero, todo el mundo empieza de cero. Por eso dije, me senté conmigo mismo y decidí que antes de empezar los estudios de judaísmo, ¿qué iba a hacer? Iba a terminar la carrera, me faltaba solamente 3 meses, y después iba a estudiar judaísmo. Pero las cuentas, los cálculos van por un lado, y los sentidos, el corazón, van por otro lado. Yo eso no lo sabía. Y no entendí que cuando una persona siente cosas que tiene que hacer, y aunque no sea lo que la cabeza entiende, también está el corazón. Y yo no sabía que en el momento que el corazón quiere hacer algo, no hay que dejarlo fermentar. No hay que perder la oportunidad de ninguna forma. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se enfría, todo se cae. Y eso fue exactamente lo que me pasó, pero lamentablemente yo no lo sabía en ese momento. Entonces me pasó y no pude evitarlo. Terminé de estudiar unos cuantos meses como pensaba, y mientras tanto el corazón se enfrió, y cuando el corazón está frío, ahora ya se parece más a una piedra que a un corazón de carne. De todos modos, yo fui a estudiar, como me lo propuse. Fui al Bet HaKnesset, me encontré con Yudim, que me dijeron cómo podía estudiar, pero no había corazón. La cabeza me llevaba por otros lados, el corazón no me empujaba a ninguna parte, y si el corazón espiritual está de piedra, yo no sentía absolutamente gusto, ningún gusto, y no pude avanzar absolutamente nada. Y mi recuerdo inclusive que en Yom Kippur pasé cerca de un Bet HaKnesset
cerca de una sinagoga, pero no conseguía hacer absolutamente un paso hacia adentro. Una palabra no conseguía moverme en absoluto. Y así quedé como tú puedes verme ahora. Y en la misma situación que estaba antes de haber conocido a Hashem, sin cuidar el Shabbat, sin saber absolutamente nada de nada, tal cual como estaba antes. Así terminó este hombre cuando, Otzer Bad Einav Levilti y Fretzu Alab Pérez Beamar. Así terminó y me dijo, Ilu Tafasti As etarrega Are Shebeta Hayom Aiti Ani Melamed Etchem Shabbat Ma'i Velo Aefej. Dice, si yo hubiera sabido esto en ese momento, entonces con seguridad yo hoy estaría enseñándote a ti y a tu esposa qué es el Shabbat, y no al revés. Por eso, dice, y por eso yo conté todo esto, dice el hombre. Primero, para que sepas que Hashem gobierna el mundo, como yo te conté. Segundo, para que tú, que cuidas los preceptos, que los cuidas como los cuidas, que tengas mucho cuidado. El hombre que no sabe nada de judaísmo, le está enseñando a este chico, que después fue un rabino muy grande, le está dando consejos sobre cómo tiene que manejar su vida. Dice, así como tú eres hoy en día observante del Shabbat, de los preceptos, de la Torá, tienes que saber y ser muy cuidadoso de hacer con tu conocimiento, llevarlo a los hechos y no perder tu mundo como lo perdí yo. Y saber que cuando el corazón está caliente es el momento de hacer. Y no esperar a que la cabeza entienda. Aunque la cabeza no entienda, cuando el corazón quiere hacer, hay que hacer. Y así terminaron de hablar. Al-Se Beal Kayotse Base. Sobre esto y sobre cosas parecidas dice la Torá, Belona Ham Elohim Derech Eretz Pelishtim Kikarobu. Y Hashem no lo llevó al pueblo por el camino de la tierra de los Pelishtim porque era cercano. Y en verdad, Afshekol Bardat Mevin. Y en verdad, aunque toda persona con un poquito de inteligencia entiende que es preferible pasar por la dificultad de una guerra a volver a Egipto, pero el entendimiento está por un lado. Todos entienden. Pero el sentimiento está por otro lado. Y el sentimiento del corazón, ¿cuál es? Ellos todavía estaban en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto estaba muy cerca. Cerca de que había pasado muy poco tiempo de que ellos habían salido de la esclavitud. Y todavía eso estaba muy fuerte en sus corazones. Perashat Beshalach se lee cada año muy cerca de Tu Bishvat. Todos los años, no importa qué año sea, si es año de 12 meses o de 13 meses, como todavía el mes número 12 y 13 todavía no aparecieron, entonces siempre se lee para la misma fecha y creo que siempre antes de Tu Bishvat. Este día, según la Mishnah, en el Tratado Rosh Hashanah, es el año nuevo de los árboles. ¿Y qué acostumbramos? Acostumbramos comer frutas. Y vean qué cosa extraña. En Hag HaShavuot, el día de la entrega de la Torá, que ahora esta semana vamos a leer Perashat Yitro, donde aparecen
aparece la entrega de la Torá, pero en la fecha de la entrega de la Torá, en Hag Shavuot, donde se juzga los frutos. ¿Por qué? Porque se traen las primicias. En Sukkot nosotros traemos las primicias al Bet HaMikdash. Se juzgan a los frutos. La Torá nos dice que se juzga a los frutos en Hag Shavuot. Y ese día se acostumbra a adornar las sinagogas y las casas con ramas de árboles. No sé si prestaron atención. Tu Bishvat es el año nuevo de los árboles y comemos frutos. Y Shavuot, que es el día en que se juzgan a los frutos, porque es cuando se traen las primicias de los frutos, se adornan las casas y las sinagogas con ramas de árbol. Parece que algo pasa, ¿no? Algo pasa, parece que esto es al revés. Pregunta al Admur Misadmer. Aparentemente las costumbres necesitan ser al revés. En Shavuot, que se juzga a los frutos, que comamos frutos del árbol, y el día de Tu Bishvat, que es el año nuevo de los árboles, que adornemos las casas, lo que Knesset, con ramas de árbol. Así estaría todo bien, pero hacemos al revés. Y lo explica el mismo Rebbe Sadmer. Él lo pregunta y él lo explica. Lo explica con una señal especial, con señales especiales. Los árboles representan a los padres y los frutos representan a los hijos. El día 15 de Shvat, hoy, Tu Bishvat, se juzga a los padres, se juzga a los árboles. No a los padres, a los árboles. O sea, a los padres. Entonces, también cuando a veces los padres no tienen, ellos mismos, no tienen los méritos suficientes para pasar el juicio, pero por mérito de haber enseñado e invertido en los frutos, o sea, en los hijos, entonces ellos van a merecer salir bien en el juicio, que el juicio salga favorable para ellos por haber enseñado a los hijos, por haber educado, por haber invertido toda su fuerza en ellos. Esto le va a traer bien y bendición. Y en Shavuot se juzgan a los frutos. ¿Qué quiere decir? A los hijos. Y ellos necesitan ahora la ayuda de los padres, o sea, de los árboles. Y este es el mérito de los padres que tienen en su mano, y por eso nosotros adornamos en Shavuot con las ramas de los árboles. Quedó todo muy lindo. Baruch Hashem. Esto lo trae Rabbi Shlomo Levinstein Shlita y nos habla ahora de Rabbi Yehuda Sadka, Rosh Yeshivat Porat Yosef en Iratika. Cuenta la Gemara, el Talmud, en el Tratado de Sukkah, sobre un Cohen Sedoki. Sedoki eran los que lamentablemente dejaron de creer en los sabios y solamente ellos lo que leían en la Torá sin ningún comentario ni de Rashi ni de nadie, lo que entendían así era la ley para ellos. Ellos no creían en la palabra de los sabios. Entonces ellos leían la Torá tal cual como estaba, entendían lo que entendían y así cumplían a su manera. Y había un Cohen Sedoki que en Hag Sukkot, en la fiesta de Sukkot, en lugar de... En Hag Sukkot había dos cosas que se hacían en los sacrificios. Uno era el Nisuch Yain y el otro era el Nisuch Maim. Se rociaba en el altar, se rociaba agua o se rociaba vino. Y en lugar de hacerle Nasej et Maim al Gabea Mizbeach, en lugar de rociar o salpicar con agua sobre el altar, ¿qué hizo? Salpicó agua sobre sus rodillas, sobre sus piernas. Y esto, ¿por qué? Porque él era Sedoki y no creía en
el precepto de salpicar con agua en el altar, que eso se enseñó de parte de los sabios. Cuando vieron esto, el pueblo vio esto, el pueblo que estaba ahí en el Bet Hamikdash, enseguida todos le tiraron con sus etrogim, con el etrog, con el fruto etrog. Y si había algunos taimaní que tienen unos etrogim así de grandes, no sé cómo le habrá golpeado, ¿no es cierto? Pero todos empezaron a tirarles con sus etrogim, porque estábamos en Sukkot, todos tenían su etrog, cada uno tenía su etrog en su mano. Pregunta Rav Sadka, Rav Yehuda Sadka, Sejes Haile Brajá, pregunta, ¿por qué le tiraron etrogim y no le tiraron piedras? Si lo quieren apedrear a este hombre, ¿por qué le tiran con el etrog? El etrog es uno de las 4 especies que ellos usan para decir bendiciones. Y explicó de acuerdo a un midrash conocido que dice que las 4 especies representan a todo el pueblo de Israel. El lulav tiene gusto y no tiene olor. El lulav es la rama larga de palmera que tiene gusto. ¿Por qué? Porque el lulav se saca justamente del corazón de la palmera, que es lo que nosotros conocemos como palmito. No sé si en México es el mismo nombre. Si se llama también palmito. ¿Se llama así? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien está despierto? ¿Se llama palmito en México también? Bueno, Baruch Hashem, entonces se debe llamar palmito en todo el mundo. Bueno, o en todo el mundo de habla hispana. Bueno, la palmera tiene gusto y no tiene olor. El lulav. Y estos son los yudim que tienen Torah, pero no tienen buenas acciones. Dijimos que las 4 especies representan al pueblo de Israel. El hadas, la rama de mirto, tiene olor y no tiene gusto. Y esto representa a los yudim que tienen buenas acciones, pero no estudiaron Torah. Puede pasar que por casualidad tengan buenas acciones, si no estudiaron Torah. La arabá, la hoja de sauce, no tiene ni gusto ni olor. Y esto representa a los ignorantes dentro de nuestro pueblo, que no tienen ni Torah ni buenas acciones. Y el etrog tiene gusto y tiene olor. Y esto representa a los sabios, que tienen Torah y tienen buenas acciones. De acuerdo a esto, podemos decir que estos yudim que querían ir por el camino lejano, o sea, los sedokim, creo que está hablando de ellos, a ellos hay que tirarle con etrogim y no con piedras. ¿Por qué? Porque hay que llevarlos dentro de las yeshivot y ahí enseñarle las palabras de nuestros sabios. ¿Para qué? Para sacarlos del mal de no aceptar la palabra de nuestros sabios. ¿Por qué? Porque la Torah, sin la palabra de nuestros sabios no se puede entender. Y en la misma Torah está escrito, no te apartarás de la palabra de los sabios ni a izquierda ni a derecha. Quiere decir que la palabra de los sabios, de los verdaderos sabios, tiene casi el mismo peso que tiene la misma Torah. ¿Por qué? Porque sin eso no podemos estudiar la Torah. Sin eso nos falta muchísimo. Nos falta poder entender lo que la Torah nos quiere decir. El día 15 de Shvat, hoy, es un día especial para hacer tefilá por los etrogim. Hay quien dice que cuando uno lee esto entiende que hay que hacer tefilá para que yo en Sukkot tenga un etrog muy bonito. Pero no es esta la intención. No es esta la intención. Puede ser que esa sea una intención secundaria, pero los etrogim dijimos que son nuestros hijos. Es el tiempo de hacer tefilá para que nuestros hijos sean sabios en Torah, para que sean buenos niños, para que tengan buenas cualidades. Es el tiempo para pedir a Kadosh Baruj Hu que seamos merecedores de tener satisfacciones. Nahat Yehudit, una satisfacción yudí, una satisfacción judía verdadera. Así se dice. O, como dicen los Ashkenazim, Yiddish Najes. Nahat Yehudí. En nuestra generación necesitamos mucho Yiddish Najes.
¿Y por qué? Porque las pruebas son muy grandes. Nosotros estamos enfrentando dificultades de educación que no hubo nunca, nunca existieron las dificultades que hubo ahora, y hay grandes caídas, lamentablemente. Chicos que caen, están en el buen camino y de repente se nos caen. Y si Jalila hay una dificultad, si hay una caída, hace falta saber una regla muy grande. Está escrito en el versículo, el versículo de esta Perashat Beshalach. Erev vidatem ki Hashem otzi etchem meres Misraim u boker uritem et kevod Hashem. No sé si está en esta Perashat o en la Perashat pasada. Bueno, pero a ver. No, está en esta Perashat. Bueno. En la noche sabrán que Hashem los sacó a ustedes de la tierra de Egipto, y en la mañana van a ver el honor de Hashem. Cuando el Yudí tiene una noche, cuando tenemos una noche, cuando hay oscuridad y dificultades, hace falta saber que así como Hashem nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, con seguridad, Él va a poder sacarnos de todos nuestros sufrimientos. La noche se compara, la oscuridad se compara con lo negativo, lo oscuro, donde no hay una perspectiva para poder ver. Pero, cuando nosotros estamos en la situación de la mañana, cuando llega la salvación de Hashem, no olvidemos que Hashem fue el que nos salvó. Y en la mañana van a ver el honor de Hashem, recordar, ver a Hashem también cuando estamos en una buena situación. Recordar el honor de Hashem. Nosotros somos hijos de Akadosh Baruj Hu, nos sacó de Egipto, y cada vez que nos dirigimos a Él para que nos saque de nuestros sufrimientos, lo aleno, que no tengamos, pero si sentimos algo, le pedimos a Él que nos saque. Y cuando llega la mañana, nosotros vemos la salvación, vemos el honor de Hashem. ¿Por qué? Porque esto es la finalidad de la creación. Kol hanikra bishmi, belichbodi, barativ, yetzartiv, asitiv. Así dice el profeta Yeshayahu. Todo lo puse en mi nombre, por mi honor, lo creé, lo formé y así lo hice. Nosotros tenemos que saber, nosotros le pedimos a Hashem y Hashem siempre nos va a sacar. Pero después, como dijo el Rav Shlomo Levinstein, recordar que Hashem es el que nos saca. Yo lo conté tal vez más de una vez. Había una persona que había pedido una cita con un funcionario muy importante, una cita que venía años buscando y consigue para hacer determinado negocio o para conseguir determinada cosa para él o para la comunidad, no sé para quién. Y él vive en Bnei Brak, consigue esa cita en Jerusalén con esta persona de mucha posición, una posición muy alta que puede ayudarlo a la comunidad o a quien sea en algo muy importante. Consigue esto después de varios años y tiene la cita para el día domingo a las 12 del mediodía. Viajar de Bnei Brak a Jerusalén puede llevar un poco menos de una hora, pero él decide salir a las 10 de la mañana para asegurarse que va a llegar. Sale temprano y un accidente en la ruta, un problema aquí, un embotellamiento, un corte de ruta por la policía, una zona en construcción, y de repente llega a Jerusalén, 11:45. Bueno, tiene 15 minutos y ahora empieza a buscar un lugar para estacionar el carro. Y no consigue, empieza a dar vueltas. Y ya faltan 5 minutos. Y si se le pierde esta entrevista, quién sabe dentro de cuántos años va a poder conseguir otra. Entonces le dice a Hashem, por favor, consígueme un lugar para estacionar. Consígueme un lugar, yo te aseguro, voy a ser desde mañana el primero que va a llegar al Bet Knesset, voy a abrir el Bet Knesset, voy a estudiar antes de Tefilá, voy a ser el primero en llegar, voy a hacer Tefilá con toda la intención, después me voy a quedar estudiando
y a la noche también voy a ser el último en salir. Nadie va a estudiar como yo. Y de repente un carro sale y le deja el lugar listo para estacionar y le dice a Hashem, gracias, ya no te molestes, ya conseguí lugar. Y así somos. A la vista que Hashem me consiguió el lugar, pero la verdad me comprometí a demasiadas cosas. Entonces, mejor, Hashem, no te molestes, ya me conseguí solo el lugar y ahora ya no necesito que me ayudes, no te voy a molestar. Y por supuesto, todo lo que me comprometí era si tú me ayudabas, pero como tú no me ayudaste, entonces ya no tengo ningún compromiso. Que sepamos, no solamente comprometernos, pedirle a Hashem, podemos comprometernos a muchas cosas cuando queremos pedirle a Hashem algo. Y aunque Hashem a veces dice que no. Hashem dice que no, esto también lo conté muchas veces. Una vez fue un piadoso al Rebbe y le dice, Rebbe, por favor, le pido a Hashem y no me contesta. Le pido con toda mi fuerza, como usted me enseñó, le pido con toda mi fuerza que me conteste, no me contesta. Le dice el Rebbe a Hashem, sí te contesta, pero te contesta que no. ¿Pero por qué contesta que no? Contesta que no porque es lo bueno para mí. Eso tenemos que saber. Cuando Hashem dice que no, es porque mejor que no. Nosotros a veces pedimos cosas, pensamos que es lo mejor para nosotros, pero no siempre es así. Que todos tengan Shabbat Tov, que coman muchas frutas, que tengamos mucha satisfacción en nuestros hijos, que nuestros etrogim sean el mejor etrog, o sea que nuestros hijos sean los mejores, por supuesto, y que tengan una buena semana, todo bonito, y nos encontramos, si Dios quiere, la semana próxima. Gracias a todos.